Eso no son. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta actividad académica. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco, miembro del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMESDEN. Preside este acto académico nuestro director y general y doctor Rafael Paz del Campo. Desde su fundación, el 4 de octubre de 2018, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales se ha establecido como un órgano académico de la Secretaría de la Defensa Nacional, perteneciente al sistema educativo militar. Desde entonces, su propósito ha sido fortalecer la cultura de seguridad y defensa nacionales, así como brindar una oferta educativa de excelencia y un espacio académico abierto que promueva la investigación basada en un esquema innovador y principios institucionales, con base en el trabajo colaborativo, el pensamiento estratégico y crítico. Uno de sus principales objetivos es integrar a civiles y militares en el análisis y reflexión de asuntos estratégicos a través de estudios de doctorado y la formación de investigadores, así como difundir un compromiso y con calidad la cultura del desarrollo, la seguridad y la defensa nacional a los diferentes estratos de la sociedad mediante la realización de una diversidad de actos académicos. Como parte de nuestras actividades, el IMESDEN lleva a cabo presentaciones de libros mensuales sobre temas de actualidad relacionados con asuntos estratégicos, las cuales pueden seguir su transmisión en nuestras redes sociales. Hoy nos convoca la presentación del libro Seguridad, Inteligencia y Gobernanza en México, propuestas a problemas, de los coordinadores el doctor Vidal Fernando Romero León y el ingeniero Jorge Tello Peón. Este libro es una obra colectiva que reúne las aportaciones de 17 expertos conocedores y que reflexionan sobre la situación de seguridad y gobernanza que atraviesa México, abordando las principales problemáticas del país y esbozando algunas propuestas de soluciones. Este libro parte del argumento de que la situación de violencia ha escalado a tal grado que los riesgos que enfrenta México no se circunscriben solamente a la inseguridad y a lo policial, sino que afectan seriamente a la gobernanza y a la seguridad nacional. A pesar de la magnitud del problema, son limitadas las intervenciones de los distintos niveles de gobierno que pueden ser consideradas como exitosas. Sin duda, la obra no solo enriquece el debate en la materia, sino ofrece una propuesta para materializar cambios tangibles, tan urgentes y necesarios. Antes de ceder la palabra a nuestros invitados, aprovecho la ocasión para agradecer su participación en este acto a quienes conforman esta mesa, a nombre del IMESDEN, especialmente de su director, el general y doctor Rafael Paz del Campo. Gracias por su participación, misma que contribuye a la consecución de la misión y objetivos de esta institución. Para comenzar, me permitiré presentar a nuestro primer invitado. El doctor Luis Villalobos García es economista con doctorado en Administración Pública. Entre sus principales líneas de investigación como académico y docente se encuentra la seguridad nacional, pública y ciudadana, así como la teoría y epistemología de la administración pública. Es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo Tezonco, en la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana. También es profesor e investigador en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y profesor en la Universidad Anáhuac en los programas de maestría y doctorado en Administración Pública. Cabe destacar que fue ganador del primer lugar del Premio Nacional de Administración Pública INAP en 2018. Adelante, doctor Luis Villalobos García, tiene la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, doctor Barrera. Muchas gracias por la invitación para participar en el comentario de este libro. El Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos tiene, entre otras líneas de investigación, el desarrollo y seguridad nacionales. En este sentido, el texto que se está presentando, Seguridad, Inteligencia y Gobernanza, es completamente pertinente para nuestros ámbitos de estudio, nuestras líneas de análisis. Nuestro enfoque analítico está en los campos que este libro desagrega. Es también de celebrarse que el ITAM integre el Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza. La reflexión académica, científica y seria y formal sobre estos temas de estudio es urgente. Todas las universidades deberían de tener como líneas de investigación estos temas. Entonces,
un gran acierto del ITAM por integrar el centro de estudios. Y en este sentido, el centro de estudios está integrando este capítulo. Los investigadores del centro son los que participan como autores de cada uno de los artículos del libro. Este libro se compone de 12 capítulos, agrupados en 5 secciones. La primera analiza el arreglo institucional y las organizaciones dedicadas a la seguridad, al estudio de la seguridad. Lo que en uno de los autores de ese capítulo es el ingeniero Peón, que propone una reflexión seria y sistemática sobre el modelo de seguridad. Regresaremos a ese parámetro. El segundo conjunto de la segunda sección de artículos analiza los procesos de inteligencia, la necesidad de disponer de evidencia empírica para la toma de decisiones. La inteligencia sirve para eso, no solo la inteligencia de seguridad nacional, sino cada uno de los campos económicos, sociales, políticos requieren de inteligencia para fundamentar sus tomas de decisiones. Analiza el tercer conjunto de artículos, la seguridad entre los diferentes ámbitos del gobierno, es decir, cómo están interactuando policías estatales, policías municipales con las policías federales, y también la participación de la Guardia Nacional, cómo se está insertando. Un capítulo más analiza las relaciones entre seguridad y gobernanza. Gobernanza entendida como una forma de tomar decisiones en la que se vinculan sociedad y gobierno, es decir, se deja de lado la figura de la de políticas de gobierno para un verdadero tránsito hacia la publicidad de las políticas, hacia esquemas de política pública. Información y seguridad son ese conjunto de artículos que se realizan. En la lógica en que están presentados cada uno de los artículos, parte de un análisis, un diagnóstico, una propuesta, es decir, con una lógica académica, cada una de las propuestas integradas en este libro está soportada por evidencia empírica. Se afirma que en ocasiones se afirma que la seguridad, que los temas de seguridad están sobrediagnosticados. Desde mi punto de vista, existen varios diagnósticos, una cantidad enorme de diagnósticos, pero como están errando en los modelos adecuados, estos diagnósticos resultan innecesarios, resultan intrascendentes. Lo que está presentando el libro es, a partir de 3 categorías analíticas: seguridad, inteligencia y gobernanza, la articulación de propuestas para solucionar. Se afirma también, tengo un comentario, la policía no es mejor ni peor que la sociedad que la produce. Hay que repensar esto también, es decir, la disfuncionalidad de los cuerpos de policía es producto también y consecuencia de nuestras fallas como sociedad. El capítulo del ingeniero Tello Peón propone un modelo de seguridad. En su diagnóstico, como Estado mexicano, carecemos de este modelo. Al carecer de este modelo, no tenemos un concepto adecuado de qué es seguridad, y tampoco carecemos, también carecemos de los elementos que integran el modelo, cómo están interactuando entre sí los componentes, y por lo tanto no podemos diagnosticar al sector de seguridad. Ante esta carencia de modelos, de marcos teóricos de referencia, de componentes, conceptos, no podemos articular diagnósticos, y por lo tanto la fundamentación de políticas públicas carece de evidencia empírica. Es decir, la disponibilidad de este modelo propuesto por el ingeniero Peón llenaría este boquete conceptual, teórico y metodológico. Es un gran acierto. En aras de la interlocución, también por la propuesta que propone el ingeniero Peón, se ubica con una directiva nacional articulada en 3 componentes: función, política y gobierno, economía y política sociedad. Ahí yo agregaría la función de seguridad, es decir, la seguridad sería el cuarto componente del modelo, al lado de lo político y gubernamental, al lado de la función económica y al lado de las políticas sociales. La política criminal tendría que ser el cuarto capítulo componente. También habríamos que reflexionar conjuntamente en que si un paradigma de seguridad tendría que sustituir el paradigma preponderante y dominante del desarrollo. Recordar que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo y en sí todo el conjunto de políticas públicas está orientada a abonar en el desarrollo nacional. Si transitamos a un paradigma de seguridad, entonces tendríamos un Plan Nacional de Seguridad, o en un proceso de tránsito, un Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Tal vez deberíamos de dirigirnos a él. También habría que diferenciar entre las diferentes dimensiones de la seguridad. Es
decir, el modelo propuesto de seguridad se refiere a la seguridad nacional, a la seguridad interior, a la seguridad exterior, a la seguridad pública, o este tránsito hacia el paradigma de la seguridad humana con sus diferentes dimensiones. Esto es una discusión urgente. Con la reforma constitucional de marzo de 2011, el diseño del Estado mexicano está elaborado en clave de derechos humanos. Es decir, el tránsito al concepto de seguridad humana implicaría la operativización concreta del referente del diseño constitucional. Puedo afirmar que en esta reforma, primero constitucional, el Estado mexicano está diseñado en clave de derechos humanos y por lo tanto sería lógico transitar hacia el paradigma de seguridad humana como el referente para el diseño de políticas públicas y todo lo que conlleva la actividad ejecutiva del Estado en sus diferentes ámbitos. Es decir, el gobierno federal, estatales y municipales deberían estar articulando políticas públicas en clave de derechos humanos, en clave del paradigma de seguridad humana. Esta es una discusión sumamente necesaria. Entonces, como primer requerimos transitar hacia el concepto de seguridad humana, y esto cobijaría el concepto de seguridad ciudadana. Celebro la hechura del libro. No es solo un libro más en seguridad, también sumamente bien elaborado, es también muy propositivo, y eso se agradece. Agradecer también al ingeniero por el texto que ha integrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Villalobos García, por su participación. A continuación, me permito presentar a nuestra segunda invitada. En este caso, presento a la doctora Heréndira Paz Campos, quien ha sido miembro de la carrera de servicio, carrera de servicio del exterior mexicano por más de 35 años. Es embajadora en retiro y es docente también del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y doctora en Defensa y Seguridad Nacionales por el Centro de Estudios Superiores Navales. Fue embajadora en Filipinas y en Venezuela, así como cónsul titular en McAllen, Texas, Estados Unidos. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó diversos cargos. Fue directora general para el Sistema de las Naciones Unidas y directora general de organismos económicos regionales y multilaterales. Fue coordinadora de asesores de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, así como asesora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2 administraciones, entre otros cargos. En el exterior también fue delegada de la Misión Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Cedo la palabra a la doctora Heréndira Paz Campos hasta por 15 minutos. Muchas gracias, doctor Barrera. Es una gran distinción poder participar en la presentación de este volumen titulado Seguridad, Inteligencia y Gobernanza en México. Los coordinadores nos advierten de una vez que es un volumen muy atractivo. La introducción invita de inmediato a leerlo completo, desde su primera aseveración. México se encuentra en una mala situación de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué nos proponen? ¿En qué se basa? No solamente, como ellos señalan, en la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública que publicó el INEGI en 2021, sino en las percepciones que también cada uno de los componentes de la sociedad tiene al respecto, tiene en relación con el deterioro de la situación de seguridad de nuestro país. Tenemos también, al comparar los datos que nos ofrecen organismos internacionales que nos hablan de un número muy importante de homicidios por cada 100.000 habitantes, de los feminicidios, de que varias de nuestras ciudades se encuentran entre las primeras más violentas del mundo. Esto nos mueve a todos a una reflexión absolutamente responsable, como mexicanos, no solamente como funcionarios o exfuncionarios en mi caso, o como académicos, sino como ciudadanos mexicanos, desde el origen, desde la casa. Otra afirmación que encontramos muy atrayente es que la seguridad es un tema de Estado, y los que hemos estudiado seguridad nacional
Sabemos que es un tema de Estado, el Estado con sus componentes, que son la población, el gobierno, el territorio y el orden jurídico. Todo eso nos da una certidumbre para seguir conviviendo armónicamente en esta nuestra sociedad. Es un reto inescapable hablar y considerar y analizar con toda la autoridad que nos ofrecen los autores el tema de la inteligencia. Es una responsabilidad del Estado y una ocupación del pueblo, propone el ingeniero Teón. ¿Es así? Nos compete a todos. No es nada más el gobierno, el Estado somos todos los mexicanos. Bien, este es un reto inescapable para funcionarios gubernamentales y toda la sociedad, estudiantes, etcétera, estudiosos. ¿Qué nos ofrece la inteligencia? Pues nos ofrece información procesada para disminuir el nivel de incertidumbre ante eventos que inciden de manera ya sea positiva o negativa en un grupo humano, con el objeto de tomar medidas preventivas para aprovechar lo positivo y medidas preventivas también ante cuestiones que inciden en el día a día de cada uno de nosotros. Entonces, esta información nos permite contar con la capacidad de actuar preventivamente, de tomar las medidas ante lo inevitable, como son los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? En México tenemos esa cultura, para rehabilitar y recuperar las condiciones normales de operación tan pronto como sea posible. Es decir, nos permite la inteligencia contar con herramientas de resiliencia. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia? ¿Cómo se logra? ¿Con qué medios? ¿Qué genera la inteligencia? Y nos dicen que genera conocimiento operable a nivel coyuntural, pero también con una acción de largo plazo. Porque las decisiones que tomamos ahora tienen incidencia en el largo plazo, en el mediano plazo también. Entonces, quizá por solucionar algo en lo inmediato estamos afectando pues, condiciones de desarrollo y de seguridad de nuestro país en el largo plazo, ¿no? Entonces, esa visión es responsabilidad de todos nosotros. Y por eso la integración, de la cual es una propuesta fundamental, la gobernanza de la población, es sumamente relevante. Cómo nos incorporamos, cómo participamos como ciudadanos. Y uno de los capítulos que más me llamó la atención es este que nos propone el análisis de la Totuaba. Perdón, aquí está la gobernanza en el Alto Golfo, el caso de tráfico de Totuaba y la delincuencia organizada. ¿Cómo se involucra la sociedad en la toma de decisiones? ¿Qué autoridades intervienen? Intervienen las escuelas, intervienen en la sociedad civil, el ciudadano común y corriente, intervienen las autoridades municipales, intervienen las autoridades policíacas. Todo el mundo estamos involucrados en salvaguardar nuestro presente y nuestro futuro, nuestras posibilidades de desarrollo en todos los ámbitos. Entonces, para mí es sumamente oportuno que nos pongan un ejemplo muy claro, muy concreto, cómo es esta situación en el Alto Golfo y cómo este tráfico ilícito de un recurso natural se vincula con otras actividades de la delincuencia organizada, y de la delincuencia organizada a nivel local, a nivel estatal, a nivel transnacional. No voy a mencionar los otros países que se mencionan aquí porque todo el mundo los conoce, pero es así. O sea, hay un vínculo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, no podemos, digamos, poner en riesgo nuestro futuro por tomar visiones de corto plazo. La inteligencia nos abre esta oportunidad de anticiparnos justamente al futuro, prever, evitar riesgos y amenazas, y se trata de un proceso cíclico y secuencial que genera productos para los tomadores de decisiones. ¿Qué estoy observando en mi entorno? ¿Qué cambios ha habido? ¿Es para mejorar? A nivel local. Por mi calle transitan cada vez más patrullas.
cada vez menos, se roban más los autos. Eso es a nivel local, mínimo, en la calle, pero es en mi entorno. Y la seguridad tiene que ver con la percepción y con la realidad, y no siempre van de la mano. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, en el caso de la seguridad, que es uno de los objetivos fundamentales del Estado mexicano y de cualquier Estado, pues es atender esta situación. Que la realidad, que los medios con que se cuentan para garantizar la seguridad, pues sean percibidos también por el individuo y que el individuo coopere, que cada uno de nosotros coopere en este sentido. Y el volumen nos recuerda que más allá de los ciclos gubernamentales a nivel, al orden que sea, el municipal, el estatal o del Estado-Nación, pues hay que atender lo inmediato y el largo plazo, y evitar que los dos primeros pongan en entredicho el largo plazo. Perdón que sea tan reiterativa, pero creo que es justamente lo que tenemos que atender ahora. Nosotros somos responsables de nuestro propio futuro y el de nuestros hijos, nuestros nietos, el de la propia supervivencia del Estado. Que la supervivencia, la prevalencia del Estado es el objetivo fundamental que le dio origen. El Estado es un ser vivo, es un ser cambiante, es un ser que influye hacia el exterior y que se influye a sí mismo. Entonces, este ser vivo nos compete a todos nosotros, de este formamos parte. ¿Por qué son importantes los servicios de inteligencia? Pues, además de alimentar a los tomadores de decisiones, que son las personas a las que nosotros decidimos elegir democráticamente, porque ese es el sistema que nosotros nos dimos, somos desde hace muchos decenios, y quizá desde el siglo XIX, somos una república democrática. Entonces, nosotros decidimos, y este es un valor fundamental de la sociedad para sentirse integrante y participante en su propio destino como formador del Estado mexicano. El doctor Villalobos señala y propone considerar los derechos humanos en materia de seguridad nacional, pero por supuesto, inclusive antes de la reforma al artículo primero constitucional que se dio en 2011, pues eso forma parte, los derechos humanos. Claro, ahí se le dio otra dimensión al integrar también los tratados internacionales de los cuales somos parte y elevar a rango constitucional, sin mencionarlo, pero implícitamente el principio pro persona. Todo el conjunto que usted señalaba, doctor, del término que es seguridad humana, pues es absolutamente relevante. Y este término nos lo propone el informe de desarrollo humano de 1994, que generó una revolución, porque consideraba ya a la participación directa del individuo, ¿no? Más allá, o junto con los estados, somos parte del Estado, ¿no? Como el objeto fundamental de la seguridad. Creo que es muy pertinente lo que señala el doctor. Nos dice en los capítulos, en la introducción y el capítulo que elabora el ingeniero Tello Peón, que la respuesta de los gobiernos en los distintos órdenes ha sido descoordinada, quizá insuficiente, y los resultados nos muestran que podría superar sus niveles de eficacia. Ha habido funcionarios con alta preparación. El ingeniero Tello se ha ocupado de la inteligencia por el órgano creado por el Estado para ello, por años, y luego ha sido un académico fundamental que nos ha enseñado a muchos en distintas escuelas, ahora en el ITAM, y también tuvimos la fortuna de contar con sus conocimientos, con su sabiduría, porque los conocimientos teóricos y la práctica dan sabiduría a la gente honorable e inteligente que se preocupa por su país. Hemos gozado de ese privilegio en el Colegio de Defensa Nacional y otras instituciones que imparten esta maestría y este doctorado. No necesita muchas pruebas, pero todo el mundo lo conocemos. Pero también contamos entre los que escriben, que aportan a este volumen, a Luis Herrera Lazo, que fue director de la Escuela de Inteligencia, también un funcionario que compartió experiencias con nosotros en el servicio exterior y luego estuvo en la Escuela de Inteligencia y sigue produciendo mucho.
¿Qué quiero decir con esto? Que la práctica como funcionario público forma, los conocimientos teóricos forman, y este diálogo es absolutamente fundamental para superar barreras que pueden existir en algunos casos, para superar prejuicios, dogmas, porque en la práctica los conocimientos teóricos tienen una aplicación fundamental que nos hace reacomodar y proponer modelos que superen la descoordinación que hemos sufrido en algunos aspectos en materia de inteligencia y en materia de seguridad nacional. Es importante que la gente que se ocupa de la inteligencia esté formada. La percepción de la realidad es muy distinta cuando uno es especialista en algunos aspectos. Inclusive, en términos de inteligencia y en términos de relaciones específicas entre especialistas de diversas materias, aprendemos a ver cosas que el común de la gente no ve. O sea, yo no puedo percibir, por ejemplo, lo que percibe mi hermano, que es médico, de ver a alguien y de ver que a veces uno tiene cierto movimiento que implica, ¿por qué? Porque la visión, la percepción, el oído, hasta los olores, están educados para ciertos campos del conocimiento, ¿no? Entonces, un ingeniero puede decir, sí, ahí hay un hundimiento porque mira la vertical del edificio. Hasta que no me llama la atención sobre esta situación, yo la puedo percibir. ¿Qué pasa con los especialistas en inteligencia? Están acostumbrados a leer todo, porque se dice que el 95% de la información es abierta, pero el resto es inteligencia. Y solamente el que tiene la práctica de la inteligencia sabe percibir. Cambió el tono de voz. Justo cuando estábamos tratando este tema, se salió a hablar por teléfono. Perdón, estoy caricaturizando, pero la formación y la práctica hacen a nuestros grandes maestros en materia de inteligencia y de los cuales todos los mexicanos tendríamos que estar agradecidos porque todos tienen la obligación de responder a los objetivos nacionales permanentes y que tienen que ver con el desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales en sus acepciones más amplias, con nuestro futuro, con el futuro tuyo, nuestro, de nuestro país como un país independiente, soberano, honorable, donde prevalece el respeto a los derechos humanos, donde la importancia del desarrollo humano y de la formación de la gente son prioritarios, su salud, su educación, su bienestar. Gracias por este volumen a los autores. Es, además de una lectura muy, muy atendible, pero además nos llama al lector, lo invita a seguirlo leyendo y a releerlo y entender las propuestas que nos formulan los que saben. Muchas gracias. Agradezco sus palabras, doctora Elena Paz Campos, pues sin duda nos dan una panorámica amplia del contenido de esta magnífica obra. A continuación presento al maestro Fausto Carvajal Glass, quien es consultor en riesgo político y seguridad con experiencia en el sector público en México. Es internacionalista por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y maestro en estudios de guerra por el King's College London, en Reino Unido, en donde se graduó con distinción en temas de gran estrategia, el nexo conflicto, seguridad, desarrollo y geopolítica. También es graduado de los cursos de estrategia y política de defensa por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry y terrorismo y contraterrorismo por la Universidad de Leiden en Países Bajos. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, así como miembro de la Federación Mundial de Estudios del Futuro, del Strategic Hub for Organized Crime Research del Royal United Services Institute del Reino Unido y del Comité Directivo para el Estudio del Crimen Organizado del European Consortium for Political Research.
También sirvió como investigador no residente para el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, ININVESTAM, profesor de asignatura de la licenciatura en Inteligencia Estratégica en la Universidad de Anáhuac, México, en la que enseña el módulo de Planeación Prospectiva. Ha contribuido para medios nacionales como Nexos, El Universal, Foreign Affairs Latinoamérica y revistas especializadas internacionales. Y actualmente escribe quincenalmente en el periódico El Sol de México sobre temas de seguridad nacional y geopolítica. Maestro Fausto Carvajal Glass, bienvenido al instituto y le cedo la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, doctor Barrera. Para mí es un privilegio estar aquí en el INESDEN con colegas sumamente destacados. Gracias por la convocatoria y al tiempo que celebro el esfuerzo que hace el instituto por generar no solamente pensamiento estratégico, sino una cultura estratégica. Quizás más importante porque hay veces que el pensamiento estratégico está muy focalizado y la cultura trasciende sectores, instituciones y dominios, ¿no? Entonces, este esfuerzo que hace el instituto es verdaderamente valioso. En segundo término, me enfoco al tema del libro. El libro es muy valioso desde el momento en el que vincula, hace un esfuerzo muy legítimo y muy exitoso de vincular la academia con la práctica, ¿no? Esto en nuestro país no termina por cuajar, desgraciadamente, porque de alguna forma la academia y la práctica, el gobierno, corren en caminos paralelos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo que hace precisamente este libro es vincular estos dos mundos. Y esto no es cosa menor, porque en muchas ocasiones la academia formula modelos, teorías muy bonitas, muy sofisticadas, pero poco aplicables a la realidad, ¿no? Para resolver problemas tangibles de la gente en el día a día. Pero por otra parte, el gobierno, por la naturaleza que tiene nuestro país, por muchas necesidades, muchas deficiencias y también muchas urgencias, diseña e implementa política pública reactiva y superficial, dejando de lado evidencia empírica, como comenta el doctor Villalobos, ¿no? La importancia de la evidencia empírica en la toma de decisiones, pero también lo fundamental, que es salirnos de lo reactivo y enfocarnos en el largo plazo, como bien comentó la doctora Paz. En este sentido, el libro precisamente hace la apuesta a esta combinación de lo mejor de los dos mundos, ¿no? En la primera sección, me parece muy importante que los autores, particularmente del capítulo del ingeniero Tello, sea bastante sobrio, pero también sincero en decir que son los fundamentos de lo que tendría que ser un modelo, ¿no? Por supuesto, la naturaleza del libro no da para eso, tendría que ser un trabajo continuo, pero sin duda le da clavo el ingeniero Tello al momento de establecer los conceptos, las necesidades y los medios a alcanzar para, de alguna forma, establecer el modelo de seguridad sin aditivos, ¿no? En este sentido, me parece muy importante de alguna forma, el debate que puede haber entre la tensión que puede haber entre la administración y la política, ¿no? Porque de alguna forma esta tensión que puede haber entre la política, y me refiero no a política pública, sino a la política, al quehacer político de los políticos, y a la administración, esa tensión que existe, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Una administración seccional puede ser políticamente muy apta,
¿no? Para generar consensos, generar acuerdos, alcanzar un mínimo de gobernabilidad, ¿no? Pero no necesariamente es capaz administrativamente, ¿no? Entonces, porque al final la administración requiere de instituciones sólidas que puedan permitir alcanzar los objetivos nacionales en el largo plazo, ¿no? Y por eso creo que es lo valioso de primera sección del libro, ¿no? Inevitablemente me surge la pregunta al leer el capítulo del ingeniero Tello, ¿es acaso necesaria la Guardia Nacional? ¿No? Y sin duda sí, por supuesto, y creo que se tendría que apostarle a que funcione. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Es suficiente? ¿Es una condición suficiente para alcanzar los niveles de paz, de seguridad, incluso de gobernabilidad que nuestro país necesita? Y desgraciadamente no va a ser suficiente, porque la gran mayoría de los delitos que se cometen en nuestro país afectan a los ciudadanos de pie como nosotros en el día a día, ¿no? Y que muy fácilmente caen en el ámbito del fuero común. De ahí que sea importante que mecanismos como las policías municipales y el fortalecimiento de las policías municipales sea esencial, sea condición necesaria, necesarísima para la pacificación de nuestro país, ¿no? Ahora, la otra cuestión que me llama la atención del libro es que es muy claro en el ímpetu de reconciliar medios y fines en el quehacer de la administración pública, ¿no? Al final, como ustedes saben, parte de cualquier estrategia es esta reconciliación de medios, fines y formas. Y de alguna forma, esto podría ser una perogrullada o una tautología, pero a veces esto falta conciliar en nuestro país, ¿no? Queremos seguridad, pero le dedicamos un presupuesto muy bajo a los sectores de seguridad y defensa, por ejemplo. Entonces, no hace un clic nuestros fines con nuestros medios y nuestras formas. No hay una consecución, una armonización. Por ejemplo, ¿no? el tema del presupuesto de seguridad, que también lo mencionan en el libro, muy bien. El 80% del presupuesto que se le da a los estados y municipios es del presupuesto federal, ¿no? Esto de por sí, de suyo, tiene una limitación estructural de lo que significa la incapacidad por definir un policía, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer un policía? De ahí que las policías municipales se encarguen de comprar patrullas, de combatir a narcotraficantes, cuando en realidad las policías municipales tendrían que ser policías de proximidad, ¿no? Generar el primer vínculo entre el Estado, el gobierno y su población, ¿no? En un territorio específico. Entonces, este libro, más que en lo personal, más que contribuciones, su contribución reside en que genera muchas preguntas al respecto y que sin duda habrá que ir esclareciendo en números subsiguientes, porque tengo entendido, ingeniero, que van a hacer estas ediciones al menos cada 2 años, Dios mediante, ¿no? Lo cual sería importante darle, porque precisamente algo que carece proyectos en la administración pública es la continuidad, ¿no? Ojalá no pase eso en la academia. La tercera sección me parece fundamental en el sentido de desvincular la violencia que existe en nuestro país con lo que generalmente conocemos o he catalogado como la explicación narcocéntrica de la violencia homicida en nuestro país. Si bien mucha de la violencia en nuestro país responde a lógicas criminales, a dinámicas de la delincuencia organizada,
Eso ha obstaculizado visibilizar otras dinámicas de la violencia, microdinámicas de la violencia que tienen que ver precisamente, por ejemplo, con feminicidios, como lo comenta el libro, con delitos ambientales, ¿no? En este caso se enfocan en la totuaba, pero puede ser mineral de hierro, puede ser, ¿por qué no, litio en el futuro, ¿no? Ahorita está muy en boga el tema del litio. Y por otra parte también el tema de los linchamientos, un fenómeno poco estudiado y analizado en el contexto macro de las violencias en nuestro país. Entonces, sin duda es importante que el libro proponga por un momento al menos centrarnos en ese tipo de dinámicas también. Y que al final vamos a descubrir cómo los grupos delictivos, si bien son actores políticos en muchas comunidades que buscan, concentran y ejercen poder, también son actores que ayudan a otros actores políticos legales e ilegales a concentrar, a ejercer poder, ¿no? Y esto puede ser desde empresas transnacionales hasta partidos políticos locales, hasta líderes sindicales, lo que sea, ¿no? Entonces, este vínculo que hace el libro en la tercera sección es bastante importante y habría que indagar más al respecto en un siguiente número. Me permito también hacer de manera humilde y respetuosa, porque al final comparto el respeto que se le tiene la admiración al ingeniero Tello, hacer una recomendación al libro, porque de alguna forma este tipo de espacios sirven precisamente para eso, ¿no? Para fortalecer obras. Al final, las obras, como los hombres somos inacabados, y siempre se pueden mejorar. Y me refiero particularmente a fortalecer la dimensión internacional. Si bien hay un capítulo sobre misiones para el mantenimiento de la paz, hubiera sido deseable ver cómo fenómenos eminentemente geopolíticos tienen un impacto en la seguridad nacional de nuestro país, ¿no? Y pienso, por ejemplo, hechos muy vigentes todavía, la pandemia, por ejemplo, cómo impacta en términos de nuestra seguridad nacional, de la seguridad del Estado, o la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Que ya está a punto de cumplir un año de duración y que ciertamente no parece terminar. Este caso, por ejemplo, en particular, la guerra Rusia y Ucrania, entre Rusia y Ucrania, es bastante paradigmático para, de alguna forma, visibilizar cómo impactos aparentemente muy lejanos pueden tener un impacto tangible en nuestro país. Vemos cómo un evento político, diplomático y eventualmente militar desencadena, ¿no? De nuevo, desestructura las cadenas de suministro en diversos commodities y diversos recursos naturales, por ejemplo los cereales. Eso genera o ha generado mucha inflación económica, y esa inflación económica significa en países en desarrollo como México y otros en Latinoamérica un incremento en las posibilidades de conflictividad social, ¿no? Si vemos en muchas ocasiones este tipo de eventos nos recuerdan que los riesgos son eventos concatenados y que de alguna forma ver a la seguridad, en este caso para el Estado, de manera sistémica, de manera estructural, nos permite ver cómo se conectan estos puntos de riesgo que pueden concretarse de diversas formas. Pero también enfocarnos en la dimensión internacional nos permitiría ver oportunidades, no solamente prevenir riesgos, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuál es la oportunidad que existe para México de la rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿no? El famoso nearshoring, ¿no? Que se ha vuelto una palabra bastante común, ¿no? Pero que no deja de ser cierta y que no deja de atender a los intereses nacionales de nuestro país. ¿Qué es lo que queremos? No en el corto plazo, como bien lo comenta la doctora, sino en un proyecto nación transeccional, ¿no? Dejar de inventarnos cada 6 años.
Termino diciendo básicamente, para no extenderme y escuchar al ingeniero Tello, porque sin duda es algo que siempre es deseable, diciendo que el libro es por demás atractivo, no de gratis está agotado físicamente, lo comentaba el ingeniero, así que pues aquellas personas que están conectados a los presentes, se les recomienda ampliamente este libro, que sin duda promete ser un referente fundamental para los estudios de seguridad en nuestro país, y ojalá que siga este proyecto y que dé frutos en un futuro cercano. Muchas gracias. Agradezco las palabras del maestro Fausto Carvajal Glass, y a continuación presento al editor y autor de uno de los capítulos de la destacada obra que hoy presentamos. Me refiero al ingeniero Jorge Tello Peón, quien es especialista en inteligencia y que ha dedicado más de 20 años de carrera a la promoción y el establecimiento de instituciones y servicios de información e inteligencia. En el sector público fue consejero de Seguridad Nacional, subsecretario de Gobernación y director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. En el sector privado se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional de CEMEX. Asimismo, ha sido catedrático de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ITESM. Actualmente es director general de Madison Inteligencia México, así como fundador y codirector del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza, CECIG, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde imparte la materia de Sistemas de Inteligencia Estratégica. Bienvenido nuevamente, ingeniero, y le cedo la palabra hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, apenas. Yo, primero que nada, tengo que agradecer a la oferta del campo, muchísimas gracias por la invitación, a todo el trabajo del doctor Matute, porque esto será posible. Y tengo que decirles de lo afortunado que me siento. Es un honor compartir esta mesa primero que nada con el propio doctor Barrera, que nos ha hecho el favor de coordinar, pero con mis colegas y amigos de muchos años. Pero además quiero destacar porque solía complejarme por los grados y el trabajo que he estado haciendo en la academia me ha enseñado que también lo destacaba Fausto hace un momento, y que lo hace el CECIG, lo hace el INO, la importancia de poder estar trabajando juntos los académicos. Entonces, estar aquí con los doctores, con los 3 doctores, con el maestro Carvajal, que seguramente tendremos heredado pronto. Este es el nivel y la calidad de lo que podemos y de lo que se puede hacer en México. Y la verdad, fuera pura cortesía retórica, es un gusto estar con ustedes y la manera en que ustedes se han trabajado. Muchísimas gracias, porque cuando se les invita a alguien a presentar un libro, se les orilla a que lean el libro antes de que alguien se lo platique. Y queda claro que para toda nuestra audiencia son, espero, lectores futuros del texto, pero ellos han hecho el trabajo de revisarlo, analizarlo, sentarse con nosotros, compartirlo en una forma tan constructiva como lo han hecho esta mañana. Yo no sé, hemos participado en muchísimas, y aquí en el INESEN lo hacen cada mes en las presentaciones de los libros, pero tener a 3 presentadores que se tomaron el trabajo en serio para poder compartir con ustedes si vale la pena, no vale la pena, de qué se trata. A mí, de verdad, me da muchísimo gusto lo que he oído, me retrata algunas cosas, que conste que no soy el editor, y solo soy el colaborador en la edición, autor parcial y en la coordinación de una obra colegiada de mis compañeros que participan en el CECIG, en este centro de estudios del ITAM. Muchísimas gracias al INESEN por este esfuerzo. Es uno de los productos del muy reciente de este año, a principios de este año, del convenio de colaboración del INESEN con el CECIG. Y una de las partes era presentar el trabajo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de trabajar juntos.
Y también en eso quiero resaltar, porque finalmente los que estamos aquí en la mesa platicando somos civiles todos, pero estamos en una institución militar y también tengo que destacar eso, porque tengo que decir que habrán notado ustedes la disciplina de todos los que me han precedido, algo se nos tendrá que entregar de la casa en la que estamos y que nos hace tanta falta en términos de la fortaleza institucional en todos los ámbitos. Han sido todos muy disciplinados y yo quiero de veras agradecerles y hacer algún comentario sobre sus presentaciones, las presentaciones de todos, porque me parece que el enfoque, y conste que no nos pusimos de acuerdo, no pudimos tener una reunión previa para ver cómo íbamos a presentarlo, y yo creo que parece, a mí me pareció que hubiéramos puesto de acuerdo para trabajar, y eso es lo que hace un grupo de esta calidad. Cuando yo oigo al doctor Villalobos en la descripción inicial de la obra, que se antoja necesaria cuando los estamos invitando a echar un ojo a este trabajo, me parece que resalta los puntos más importantes. A mí, en ese aspecto, ya me dejas sin nada que decir, doctor. A mí me parece que este tema que destaca él, donde la evidencia empírica, la pesca, el trabajo académico, me parece que resalta los puntos que a mí me parecen más importantes. El primer capítulo, que es el de mi autoría, que es la construcción de un modelo, porque en estricto rigor, y lo dice también Fausto, no está el modelo porque no son los alcances del libro, se propone la necesidad de un modelo, y tiene mucho que ver con lo que decía la embajadora Erendira Amiga, que es la visión del Estado, en donde no tenemos ese modelo básico donde tenemos que estar todos de acuerdo hace mucho tiempo. Y eso lo destaca el doctor Villalobos. Él hace algo que ahorita está en común para todos, porque a mí me parece que los tres comentaristas del libro no hacen solo la revisión del texto y reflexionan sobre él, sino que es muy importante, construyen a partir de lo que leyeron. Y a mí me parece un enorme orgullo de los que trabajamos en él, porque para eso es, para que todos nos podamos sumar a construir. Yo espero que en el futuro, efectivamente, este guión, que es lo que es mi artículo, dice, es el guión del trabajo del CECIF, en esto tenemos que trabajar, pero yo diría que pretende buscar y provocar ser el guión de algunas cosas que es urgente, indispensable que tengamos, que es el consenso fundamental de conceptos, donde no tengamos que estar inventando, si sabemos qué demonios es, por ejemplo, concepto básico, el ser policía, o la policía, solo un concepto, y un concepto muy específico asociado a las cosas de seguridad, los sencillos: seguridad pública, fuerza legítima, uso legítimo de la fuerza. Pero el concepto policía, que es universal y que no necesita ni letrero, porque estemos en China, que no entendamos ni los signos del lenguaje. Si vemos un policía, sabemos que es policía, porque hay suficientes signos para tener esa distinción que nos permite identificar el concepto básico del ser policía. ¿Y por qué? Si es un concepto global de un idioma que no necesita ni el lenguaje, que son suficientes símbolos para identificarlo, ¿por qué nosotros en México no acabamos de definir y estar de acuerdo que es ser policía? Solo policía. El modelo habla efectivamente de la seguridad sin adjetivos, y después la necesidad de construir todos los elementos. De ahí parte, me encantó, doctor, y le agradezco muchísimo en esa parte propositiva. Es decir, que no falta ya un cuarto capítulo. Le voy a decir cuál es el origen de esa falta, que efectivamente es el libro de seguridad, y ponen la parte de gobierno, política, economía, sociedad. ¿Dónde está la inseguridad? Y a mí me parecía, por eso que está implícito en la parte de gobierno y de gobernanza. Yo no estaba tan de acuerdo cuando al principio del centro Vidal, el doctor Vidal, que es mi colega,
en la dirección del centro, decía, no, hay que ponerle gobernanza. Es inteligencia y seguridad. No, necesitamos hacer gobernanza. Es que ya es todo. Y cuando ya es todo, ya no es nada. En fin, tuvimos una discusión sobre ese tema. Pero es para lo que sirve. Por eso cada capítulo tiene que terminar en propuestas. Que luego, ahorita voy con Fausto, que lo destaca, que me llama muchísimo la atención, que la visión académica, viniendo del académico, resalte tanto la utilidad práctica y los tres lo señalaron. Después, me parece crucial que aparezca entonces la doctora Paz Campos, embajadora querida, me da mucho gusto verla, y de veras es un honor que estar con usted aquí, porque a mí me parece que ella en su presentación descubre al espíritu del libro. El CSIC pretendió en su primer libro, con su mismo nombre, que también era otra cosa que me chocaba al principio, porque el mismo nombre al libro del centro, porque de alguna manera se convirtió en la presentación del centro, y a mí me parece, Erendira, que atrapas la idea mejor de lo que yo lo hubiera podido decir, porque uno de los objetivos del CSIC era ser promotor de la cultura de inteligencia y seguridad para gobernar y ser gobernados. En el caso me llamó muchísimo la atención porque un amigo mío, especialista del tema, me dijo, mira, a mí el único capítulo que no me gustó mucho, porque como no que viene al caso, es el tema de la totoaba de Yazarrarás, de Rodrigo. Y yo a mí la verdad es que me hizo dudar, y ahorita que lo destacaba, decía, por eso tenía razón Rodrigo, y por eso al principio nos gustaba la temas, porque efectivamente te echa al agua, por decirlo figuradamente, a los temas más básicos. Bueno, después, por supuesto que es bien importante lo que hace la embajadora de hablar del marco normativo internacional y nacional, otra vez, no solo presentando el texto, sino elaborando en él. Y terminamos con Fausto, que Fausto, querido amigo, que además hemos trabajado juntos, además la verdad es que a mí, no sé, dependiendo es el, no, con todo respeto a mis colegas y amigos, pero el más chavo ya ha hecho una carrera espléndida en un arranque que arranca como Yetes, o que va de su carrera, y de veras muchísimas gracias otra vez, Fausto, por estar aquí también tú. Y yo creo que él destaca la esencia del CSIC en su texto. Y la esencia es esta integración de enfoque de la experiencia y el conocimiento empírico, porque cómo aprendimos, y era a base de tropezones. La verdad es que no estaba ni la formación ni la fortaleza de los institutos armados o de la Cancillería y el Matías Romero, que no había esa escuela, no había ninguna referencia a donde nos podían mandar a los de gobernación, y menos a los de seguridad. El día que yo le pregunté a mi jefe, que era un militar, compañero de el general Carrillo Lea, que me dijo, le dije, ¿y a quién le puedo preguntar de seguridad pública? ¿Dónde puedo leer? Pues ve a vernos, ¿no? Y yo fui a ver al director de la Policía Judicial del Distrito Federal, porque daba miedo entrar a la oficina. Y yo le decía, bueno, y lo que usted está haciendo, dígame, ¿qué es lo que más necesita? Su carta Santa Claus. Y me acuerdo que me decían, no sin razón, y de alguna legitimidad, hablando de la necesidad de conceber y entender uno de los primeros programas de seguridad pública así integrado. Me dijo, ¿qué necesito? Coches. Pero es lo que necesitaba, pues. Bueno, y en términos de coches, como para qué y por qué, ¿qué es lo que? Bueno, pues es lo que necesitaba, vehículos. En términos de cuáles son las urgencias del país para construir algo. A mí me parece, ya lo dije, me parece sorprendente cuando dice Fausto, todo este tema de cómo lo convertimos, y viniendo de la parte académica, decir, pero que sirva, cuál es el sentido práctico y la relación de los fines con los medios. Yo hace dos cosas tantos adicionales que indirectamente ya también has visto el doctor Villalobos cuando dice, les proponemos esto, haces destacas la importancia de darle continuidad al proyecto, y la verdad es que lo que haces es comprometernos a todos, por supuesto, entonces decir, esto es lo que tenemos que hacer, porque ahí voy a entrar a los temas complejos.
no sin terminar diciendo de tu presentación muy breve, que es el tema de relaciones internacionales. El primer texto en el que yo participé fue un texto que que coordinó Herrera Lazo y que era de pura política internacional, que publicó el Fondo de Cultura Económica, porque no me acuerdo exactamente el título del texto, pero el Fondo de Cultura Económica coordinado por Herrera Lazo, y ahí armé yo el capítulo de Seguridad Nacional, y el título del capítulo era Seguridad Nacional, la permanente construcción de un concepto. Eso sí me acuerdo que así se llamaba, y lo cito de hecho en el capítulo del texto. Y era el enfoque internacional, porque además todos los temas de seguridad nacional en un principio eran había sus precauciones para hablar del tema de seguridad nacional en el país, lo podían hacer los internacionalistas. El primer artículo de seguridad nacional que yo recuerdo de Sergio Guayo en La Jornada estaba hablando de la frontera, los problemas de la frontera, y no se pasaba de la frontera, porque seguramente entonces la Federal de Seguridad le iba a preguntar de qué estaba metiendo en cosas de seguridad nacional. Pero hoy, mis alumnos, mis colaboradores, la mayoría son RIs, Relaciones Internacionales, inclusive más que de ciencias políticas. Yo digo que RIs son una especialidad de relaciones políticas. Así que tienen razón y el enfoque es correcto. Esta necesidad de ampliar la visión internacional. Pero déjenme terminar, y ya soy el primer indisciplinado en esto del tiempo. Y es lo que a mí me parece más importante, que toda esta conversación, en los días que corren en este país, además acaba uno con un espíritu optimista. Porque tienen razón, alguien de ustedes mencionó, y creo que el propio Fausto, porque está aquí al final, que el tema de los riesgos, cómo se convierten realmente en oportunidades. ¿Y a qué me refiero? La sorpresa de acabar con un ambiente optimista en una plática de estos temas en los tiempos que corren, en los terribles tiempos que corren. En el momento en que vive el país, probablemente en el más bajo, no solo por el número de muertos de todos los días, no solo por la violencia de todos los días, no solo por la inseguridad percibida en muchos renglones, sino también la percepción y el juicio del mundo. Por supuesto, estoy haciendo referencia a los hechos recientes en Nueva York, porque la verdad, independientemente de lo que podamos pensar del sistema de justicia o no, y no estoy hablando del juicio de una persona, estoy hablando del juicio sobre México. Y la verdad es que yo siempre digo que lo juzguen los jueces y Dios. Pues los jueces ya juzgaron, los Estados Unidos. Pero en México tenemos un brutal tema de impunidad. Y la verdad es que las sentencias de culpabilidad son entendibles. Porque, señores, en México somos culpables. Y somos culpables de tener un Estado tan deteriorado, hayamos hecho lo que hayamos hecho y tratado lo que hayamos tratado. Nuestra realidad es lamentable. Y no me lo tiene que decir nadie para decir, ¿usted qué opina? ¿Cómo está? ¿Cómo percibe usted la seguridad? Usted es ciudadano. ¿Cómo percibe la seguridad? ¿Qué confianza le tiene a su policía municipal, a su policía estatal? ¿Qué tanto tienen que hacer los gobernadores? Porque hay un montón de este tema, somos todos, sí, el ciudadano, sí, pero en su responsabilidad los presidentes municipales y los gobernadores, y el gobierno federal, por supuesto. Pero es un tema de México. El tema de la seguridad empieza en cada uno de nosotros, ciudadanos, y por eso es tan importante entenderlo bien. Y los alcaldes y los gobernadores, ¿y cuántos de los gobernadores ustedes creen que realmente hoy se la están rajando y pensando cómo liberan los grandes temas de gobernanza, entre ellos la seguridad primero que nada? Bueno, ¿cuántos esfuerzos estamos haciendo para aprender, para entender, para desarrollar conocimiento, para ponernos de acuerdo en lo que sí tenemos que hacer? Porque hoy la impunidad ni siquiera se está pensando en México como un problema de justicia, se está pensando como un problema de suerte. Si me cachan y me agarran, es que tuve mala suerte. Y luego entonces, porque realmente en este país hoy no vivimos en un estado de derecho, vivimos en un estado de suerte. Que tengamos suerte. Bueno, yo les deseo suerte a todos ustedes, pero tenemos que construir nuestra suerte. Y esa es trabajando, convirtiendo estos riesgos y esas situaciones en oportunidades nuevas,
y entender que nadie nos va a venir a salvar si no nos salvamos nosotros mismos. Y si no trabajamos sobre los temas de justicia, de corrupción y de las cosas que nos corroen tanto como sociedad, como sociedad y como nación a nuestras instituciones. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias al instituto. Gracias a todos ustedes, señores. Un placer. Muchas gracias, ingeniero Jorge Tello Peón, por sus valiosas palabras. Agradecemos también a la doctora Elena Paz Campos, al doctor Luis Villalobos García y al maestro Fausto Carvajal Blas por su participación en la presentación del libro Seguridad, Inteligencia y Gobernanza en México, Propuestas a Problemas. Como hemos podido apreciar, en este libro un grupo de afiliados del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México aportan su amplia experiencia y conocimiento en la materia para proponer soluciones a problemas específicos en los temas de seguridad, inteligencia y gobernanza. Es pertinente destacar que las contribuciones ofrecidas en la publicación no se enfocan solamente en la violencia generada por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que ha sido equivocadamente el foco de las políticas públicas, sino que enfatiza los problemas que afectan el día a día de los mexicanos. Con ello, los autores superan el lugar común de establecer la multitud de problemas que aquejan a nuestro país y emitir juicios de valor sobre el desempeño de la administración pública. En el libro, el lector encontrará aportes conceptuales y metodológicos, así como propuestas de políticas públicas que pudieran mejorar la situación de seguridad y gobernanza en México. Finalmente, agradecemos a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo y a nuestros seguidores de las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Damos por terminada esta actividad académica. Los invitamos a que sigan las redes sociales del Instituto. No olviden dar un me gusta, que siempre ayuda a la difusión del conocimiento sobre el desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.